hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Pues, yo creo que como cristianos somos responsables de cuidar nuestra salvación. Es cierto, Dios nos da cosas que ya no se quitan, pero hay que ver qué dice la Biblia, ¿verdad? No, porque no es lo que creamos, sino lo que diga la Biblia. Recordemos que, bueno, yo estaba viendo Proverbios 15:11, que para empezar, el infierno y la perdición están delante de Jehová, ¿verdad? Cuanto más el corazón de los hombres. Y también tengo otra cita, déjenme, Filipenses 2:12, donde nos dice que nos tenemos que ocupar de nuestra salvación con temor y con temblor. Entonces, si nos tenemos que ocupar, si tenemos que trabajar por nuestra salvación, es porque no, como cristianos, pues no está tan segura, ¿verdad? No podemos andar por la vida haciendo lo que querramos, ¿verdad? Al cabo que Dios ya me salvó y dándole rienda suelta a la mujer, a la carnalidad, ¿verdad? Si de por sí a veces queriendo buscar al Señor y esforzándose, y hay tantas luchas y tantas cosas que vencer. Imagínense cuánto más si ya estuviésemos confiados de que nada va a pasar. No sé si alguien más tenga otra opinión. Sí. Una cosa u otra. Entonces, eso de la salvación, anteriormente había escuchado sobre ese tema, y hay que ver ambas posturas. O sea, tanto lo que dicen que se puede perder y lo que no, porque ambos tienen realmente lo que son argumentos muy buenos, no digo que no. Entonces, por ahí va. Uno dice que sí se puede perder, pero el otro no. Y traen versos bíblicos que, por ejemplo, los calvinistas tienen lo que es salvo siempre salvo, o sea, que eso es algo que no se va después que lo obtienes. Pero hoy en día algunos lo pueden como que hacer como que de forma fuera de control, o sea, en el sentido de que usan la libertad para el libertinaje y eso no va así. Otras personas serían lo que dicen, lo que... Creo que, bueno, ahorita mi hermano se desconectó, pero bueno, quería preguntarle a Martín, ¿tú qué piensas sobre la salvación? Ya ¿Se llegó pierde o no se pierde? Ok. Sí, Dios les bendiga, hermanos. Pues yo pienso que la salvación, sí se puede perder, ¿verdad? Porque bien dice la palabra de Dios, dice, pues todo me es lícito, ¿verdad? Pero no todo me conviene. O sea, yo puedo vivir una doble vida, ser cristiano los domingos, pero en la semana puedo ser o formar parte de lo que es el mundo, divertirme, salir de fiesta. Por eso yo opino que sí la puedo perder, porque va a haber un juicio, y al final de cuentas, si pues yo no viví conforme a la voluntad de Dios y haciendo las cosas, pues ahora sí que a Dios le agradan, pues sí puedo perder así que la salvación. Esa es mi opinión. Gracias. Bienvenido, Eli. Estamos tratando... Sí, hermano. Bueno, pues sí, ¿verdad? Las respuestas que ustedes nos dan, pues, son muy correctas y la verdad es que sí es todo un tema, ¿verdad? La salvación se pierde, pero primero, una de las cosas que tenemos que aprender estaba hable y hable, pero tenía el mute, perdón. Digo que es bien difícil este tema y es bien delicado, pero nada imposible, ¿verdad? Nada imposible. Fíjense, la palabra de Dios nos enseña muchas cosas, pero para esto tenemos que entender qué es la salvación, porque la salvación, pues, ¿salvos de qué? Y la verdad es que hemos pasado, yo creo que todos aquí en el grupo, situaciones y momentos difíciles, cosas complicadas. Y saben una cosa, en esos momentos difíciles yo creo que si hemos volteado los ojos al cielo y le hemos pedido ayuda a Dios, Dios nos ha ayudado. En otras palabras, hemos pedido auxilio y Dios ha sido tan bueno y tan fiel para con nosotros en que nos ha rescatado o nos ha ayudado. Yo creo que todos aquí tenemos testimonios grandes, ¿verdad? Y tremendos de lo que Dios ha hecho. Yo me acuerdo una ocasión en el cual estábamos en el Instituto Bíblico, ¿verdad? Era un internado y ciertos compañeros salían en la madrugada, los fines de semana, a ir a un lugar cerca de la Ciudad de México, en el estado, a comprar unos panes. Y esos panes ahí los daban muy ricos y los daban muy sabrosos. Eran de esos panes de naranja, cocoles y muy sabroso. Pero se iban en la madrugada y la cosa es que
los sábados en la madrugada. La cosa es que los viernes en la noche hacíamos veladas de oración y se ponía la cosa intensa, ¿verdad? El Espíritu Santo se derramaba y empezábamos a girar, gritar, cantar, alabar a Dios, a tener visiones. Cuánta cosa tan más maravillosa. La cosa es que terminábamos bien tarde. Y estos hermanos tenían la misión de irse muy temprano a conseguir el pan. Y en una ocasión ellos iban a conseguir el pan y ya estando en la carretera, ¿verdad? Las curvas son pronunciadas. El lugar se llama Ecatzingo. Entonces, ya iban ahí a Ecatzingo a comprar el pan y de repente vino un camión, una curva, y ellos volantearon y total quedaron a dos ruedas a punto de caer en esa curva en el barranco. Y me acuerdo que uno de los que iba ahí era un compañero de cuarto mío, me platicó y me dijo, sabes que yo lo único que hice, todo el tiempo pasó despacio, el tiempo se pasó despacio y de repente, lo único que dije fue, Jesús, sálvanos, Jesús, ayúdanos, cúbrenos con tu sangre, ¿verdad? Porque él sentía que el carro ya se iba a volcar, iba a salir ahí volando. Y en ese momento, la camioneta se estabilizó, volvió a caer sobre sus llantas y pudieron seguir su camino. Y así como ese caso, yo creo que cada uno de nosotros tenemos casos de en las cuales Dios nos ha ayudado o nos ha salvado. No sé si alguien quiera compartir algo o tenga alguna experiencia que quisiera compartir con nosotros sobre alguna cosa sobre la cual Dios te haya ayudado en un momento que nadie pudiera ayudarte, pero solamente Dios. Se quedaron muy calladitos. A mí una vez sí me quisieron, matar. Yo que, no sé si alguien por ahí sepa la historia, ¿verdad? Pero una vez me quisieron, matar estando en el estado de Oaxaca, cuando fui a probarme como pastora. Y llegaron, después me enteré, eran adoradores de la muerte y me tendieron una trampa con los niños, ¿verdad? Para que pudiera entrar a la casa porque de otra manera no podían. Pero cuando vi a aquellos encapuchados, pues sí lo único que hice fue gritar la palabra de Dios, ¿verdad? A mí el versículo que me salvó la vida fue el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. Y fue el Señor el que me salvó, el que me ayudó. Claro que sí, quedé traumada, ¿verdad? Quedé en shock, quedé herida, pero pues quedé con vida y no se llevaron mucho más que un celular. Y Dios mandó, ¿verdad? Dos vecinos como ángeles para ayudarme. Pero sí fue algo feo. Creo que por ahí ya no sé, se desconectaron. Más queda por ahí, hermano Martín, creo. Bueno, poquitos, pero vamos aprendiendo, ¿verdad? Y ya después a ver si tengo la oportunidad de subirlo para que los que no pudieron estar, pues lo puedan escuchar. Y la verdad es que sí es cierto, Dios nos salva y nos salva a veces en los momentos más difíciles. Y esto es maravilloso porque Él puede hacer posible lo imposible. Él puede hacer posible lo imposible. Y pero también sabemos que hay una salvación eterna, ¿verdad? Esa salvación que nos va a llevar un día a estar en la presencia de Dios, esa salvación que vamos a poder obtener, pero esa salvación se va a obtener cuando nosotros muramos. Y ahí vamos a poder ver, ¿verdad? Si nosotros vamos a poder estar en la presencia de Dios. Y de eso se trata. Esa salvación de nuestros pecados, esa salvación de nuestras maldades, esa salvación aún del lago de fuego o del infierno, ¿verdad? Esa salvación de este mundo caótico que tal vez podamos estar un día en la presencia de Dios. Pero bueno, entonces vamos a leer un texto. No sé si me quieran acompañar a la Biblia y les parece si leemos Juan 10, 27 al 29. Y en lo que lo estamos buscando el texto, ¿les parece si oramos? Y Martín, ¿nos puedes ayudar con la oración, por favor? Sí, bueno, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él sea el guía y que Él nos lleve por su palabra. Bendito Dios, estamos aquí en esta noche delante de ti, Padre, para darte gracias. Primeramente por un día más de vida, Señor, por permitirnos, Señor, estar aquí, Señor, los pocos que somos, estar aquí reunidos delante de ti, Señor. Y por los que se vayan conectando o que no puedan conectarse, Señor, también bendícelos, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, tú eres bendito, Señor. Estamos aquí, Señor, para aprender un poco más de tu palabra,
para que tú nos ayudes, Señor, a seguir el buen camino, para que tú seas nuestro camino, tú seas nuestra verdad y tú seas nuestra vida, Señor Jesús. Bendito eres tú, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Padre Santo, y te pedimos que tú, Señor, seas el que hable, tú seas nuestra guía, Padre Santo. Te damos gracias en esta noche, amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Gracias. Fíjense, bien lo decía Eniel, ahorita no se pudo seguir conectado. Me está platicando que él es de República Dominicana, ¿verdad? Él es de República Dominicana y ahorita por allá ya van a ser las 12 de la noche y a lo mejor ahorita pues está complicando la llamada, pero una de las cosas que nos platicaba es que hay dos corrientes, ¿verdad? Una corriente es la que dice salvo siempre salvo y la otra corriente es la salvación se puede perder. Y los que dicen salvo siempre salvo usan mucho un texto, el texto de Juan 10, 27 al 29. ¿Nos ayuda a leerlo, hermana Rebe? Sí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos estos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Gracias, hermana. Muy bienvenida. Gracias, hermana Rebeca. Y si quiere platicamos con este mismo micrófono para que no se visee un poquito la llamada. No sé si se escucha la hermana. ¿Sí me escuchan? Sí, amén. No sé si nos quiera compartir qué es lo que usted llega a ver en estos... Sí, se escucha. Bienvenida, Ivonne. Qué bueno que ya estás. Hola, buenas noches. Pues aún aquí, todavía en el camino, pero dije, mejor me conecto. Bienvenida. Estábamos viendo Gracias. que hay dos posturas y hay unos que defienden que la salvación no se pierde y usan mucho este texto. Hermana Rebeca, ¿qué puede ver en este texto que acabamos de leer? Que donde dice que el Señor tiene sus ovejas, ¿verdad? Y que ya cuando Él las tiene nadie las va a arrebatar de su mano. Y por eso habla de la vida eterna. Y entonces yo creo que ahí dice, no, pues ya la salvación no se pierde. Así es, ¿verdad? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre. Entonces, una promesa del pastor, ¿verdad? Y nosotros somos sus ovejas y Él viene siendo nuestro pastor. Y dice que Él nos da vida eterna y que no vamos a perecer o no vamos a desfallecer por siempre. Yo También, creo que por ahí la hermana Ivonne tiene su micrófono prendido. sí. Y bueno, también, ¿Apago? si no interfiere, no. O si tú sientes que hay muchos ruidos, como tú te sientas. Pero fíjense, dice, aquí hay una de las cosas muy interesantes que dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, nosotros cuando recibimos la salvación, comenzamos este proceso, ¿verdad? De ser transformados en ovejas del prado del Señor. Nos convertimos en su rebaño, por así decirlo, ¿verdad? Y Él se convierte en nuestro pastor. Y una de las cosas que dice Dios es que Él nos da vida eterna y que nadie las puede arrebatar de sus manos. Y la verdad es que la mano de Dios es muy poderosa. ¿Quién podrá quitarnos o sacarnos de la mano derecha o izquierda de Dios o de Papá Dios? La verdad es que nadie, porque Él es cabeza, Él es soberano, ¿verdad? Él es todopoderoso, no hay nadie más poderoso que Él. Nadie nos va a arrebatar de las manos de Dios cuando nosotros somos su rebaño. Y Él habla, dice, mi Padre, o sea, se refiere a Papá Jehová, de mi Padre, Él me las dio. Y saben una cosa, mi Padre es mayor que todos y nadie las va a arrebatar de mi mano. Y nadie las va a arrebatar de la mano de mi Padre. Y esto es algo muy bonito, porque si Dios nos protege, si Dios nos guarda, si Dios nos cuida, si Él es nuestro pastor, vamos a estar seguros y nadie va a poder hacernos daño. Así como platicaba, ¿verdad? La hermana Rebeca, que ella la intentaron matar, pero Dios la guardó, ¿verdad? La guardó con vida. Así como les platiqué del caso de estos muchachos que se iban a descarriar en el barranco, pero Dios hizo un milagro y los volvió a enderezar en el camino. Y así como yo sé que cada uno de ustedes, bienvenido Víctor, yo sé que cada uno de ustedes tiene testimonios poderosos de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Cuando ustedes son parte del pueblo de Dios, son parte del rebaño de Dios, ni los brujos, ni los santeros, ni los hechiceros, ni la gente perversa va a poder dañarlos porque su Padre Dios los va a guardar. Pero muchas personas creen que porque como nuestro Padre Dios nos guarda,
ya de manera permanente no nos vamos a perder. Y es cierto, nadie nos puede sacar. Pero vamos a ver la otra postura. Hay un texto, no sé quién de ustedes me puede ayudar a leerlo. Es Juan 15. Vamos a leer del versículo 4 al 6. Evangelio de Juan, ¿verdad? No decimos San, porque esos son, el San se lo pusieron por canonicarlo, ¿verdad? Los católicos. Si no le diríamos canonizarlo, gracias. Si no le diríamos el hermano Juan o el apóstol Juan. Bueno, vamos a ver Juan 15 del 4 al 6. ¿Alguno de ustedes me puede ayudar a leerlo? Sí, ¿cualquier versión? Sí, Bueno, ¿lo puedo leer yo? sí, claro. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ay, perdón. Sí. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ájale, qué tremendo, ¿verdad? Es una porción tremenda, Ivonne. Y ahorita que lo acabas de leer, ¿qué podemos ver en cuanto al tema que estamos tratando, Ivonne? Pues bueno, yo creo que es clara la escritura, ¿no? Dice que, y la mayoría de nosotros sabemos que nosotros sin Dios no, pues no somos nada, ¿no? Bueno, en mi personal, yo sin Dios no soy nada. Dice que pues debemos de permanecer en él y algunos pues igual hemos experimentado esa parte de cuando nos alejamos, empezamos y que llega ese elemento espiritual, pues comenzamos igual a ya no sentirnos. Creo que está teniendo un poquito de problemas Ivonne, ¿verdad? Ella anda ahorita fuera, llegando a casita, pero se quiso conectar. De cierta manera como de protección, ¿no? Sí, se cortó un poquitito, pero sí, Ivonne. La verdad es que, miren, cuando estamos o permanecemos en la presencia de Dios, nadie nos puede arrebatar de su mano. Los únicos que pueden sacarnos de la mano del Señor son nuestras decisiones. Es cuando nosotros decidimos apartarnos de Él, ¿verdad? Y aquí nos habla acerca de una plantita hermosa. Esta plantita que nos habla se llama vid y es como una enredadera. No sé si ustedes las lleguen a conocer. Estas plantitas vid son plantas muy delgaditas que tienen sus ramas que se van enrollando, ¿verdad? Si quieres, ahora sí, siléncialo tantito, Ivonne, porfis. Gracias. Son como de estas enredaderas que se van poniendo, ¿verdad? En los postes, en los árboles. No sé si los conozcan. Se parecen a lo mejor un poquito al chayote, nada más que la vid sí da un tronco, pero y empiezan a subir. Y aunque son delgaditas, aunque se parecieran frágiles, empiezan a dar su flor, su fruto, y da unos racimos tan grandotes y tan pesados que pareciera que una planta tan delgadita, pues sería imposible que las diera, pero los da, ¿verdad? Y por eso a veces les hacen estructuras en donde la enredadera sube por arriba y por abajo caen los frutos y ya después se corta, ¿verdad? Y dice esta porción que nosotros somos, que Dios es esa planta, que nuestro Señor Jesucristo es esa plantita y nosotros somos el racimo de las uvas. Que si nosotros estamos separados o cortados de la planta, pues podemos tener vida un tiempecito en él. Podemos sentirnos bien un tiempecito, pero poco a poco vamos a empezar a marchitarnos, poco a poco vamos a empezar a apagarnos, poco a poco vamos a empezar a perder la vida hasta que vamos a ser muertos, ¿verdad? Hasta que vamos a ser muertos. Y no solamente vamos a ser muertos, sino nos vamos a secar. Y dice que el labrador del campo, pues a todos aquellos que se secaron, los cogen, los agarran, los toman y los echan al fuego que arde, haciendo referencia, ¿verdad? A ese lugar de tormento donde nadie quiere ir, o esos momentos de locura donde nadie quiere estar, o de desesperación que nadie quiere estar, pues a esos lugares se refiere, ¿verdad? Y más aún en la vida eterna, pues a un final eterno. Entonces, la clave que nos da este texto es cierto, si tú estás en las manos de Dios, si tú estás con Dios, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pero ten cuidado de no apartarte de Dios, porque si tú te apartas de Dios y tú decides salirte, recordemos que Papá Dios es un caballero y Él no obliga a nadie a estar en su mano. El que se quiera salir, se puede salir. El problema, Ivonne, es que si nosotros nos salimos, Martín, si nosotros nos salimos, pues no vamos a estar bajo la protección de Dios y nos vamos a perder.
pero si nosotros decidimos permanecer con Él y hacer las cosas a su manera de Él, pues vamos a estar protegidos. Y aún dice que vamos a hacer unos pampanotes, ¿verdad? Que va a llevar mucho fruto así, de ese fruto grande, así como el que los espías encontraron en Jericó, ¿verdad, pastora? Que fueron, digo, en Canaán, que fueron unos racimotes que estaban enormes, que los cargaban con varas, que les llegaban hasta los pies, grandes y jugosos. ¿Cómo ve, hermano Eniel? Más o menos, esas son las dos posturas, ¿verdad? De las cuales nos estabas comentando. O sea, yo digo que yo entré medio tarde, entonces no lo pude escuchar. Sí, el primer texto que veíamos es Juan 15 del 4 al 6, que dice el Señor que permanezcamos en Él y que nadie nos va a poder apartar. Digo, perdón, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y nadie puede arrebatarlas de mi mano. Que ese es un texto que usan mucho las personas que aseguran que la salvación no se pierde porque nadie puede sacarnos de la mano del Señor. Pero veíamos un texto sobre la corriente que dice que la salvación sí se pierde, donde nos enseña que somos como pámpanos y que Él es la vid, y que apartados de la vid, el pámpano se muere, se seca, y se cortado y echado al fuego que arde. Y por aquí tenía otro texto que es Hebreos 6, 4 y 6. Si quieren lo que lo buscamos, nos comparte, hermano Enel. Ok, perfecto. Mira, eso de la salvación es un tema muy complejo realmente. ¿Hebreo cuál era? Es Hebreos 6, versículo 4 al 6. Ok, leo yo. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ya. Y es un texto tremendo, ¿verdad? ¿Qué opina usted acerca de ese texto, hermano Enel? De Hebreos, verso 4, porque es imposible que una vez fueron iluminados y gustaban del don celestial, fueron, o sea, por ese verso ya está claro eso, porque mira, hay otra parte de la palabra que si mal no recuerdo decía, ¿cómo es que decía? Lo olvidé, tengo que buscarlo, lo olvidé. No, sí, hermanito, si quiere, en lo que lo encuentra, comparto un poquito. Fíjense que es bien interesante esto porque dice, mira, si una vez tú fuiste iluminado por Dios, en otras palabras, estabas en tinieblas y Dios te llevó a la luz y gustaste de las cosas o del regalo celestial y fuiste partícipe con el Espíritu Santo y probaste la miel tan bella y tan rica de la palabra de Dios y el poder, ¿verdad?, del Espíritu en el tiempo que vendrá, ¿verdad? Y ya probaste tú lo hermoso que es estar cerca de Papito Dios, estar enamorado de Papito Dios, gustar su favor, su llenura, su espíritu, pero tú decidiste hacer lo malo y tú caíste nuevamente, ¿verdad? Cuando tú te vuelvas y te arrepientas, es como si se crucificara nuevamente al Hijo de Dios, como si se pusiera nuevamente pues a esa vergüenza, ¿verdad? A ese maltrato, esa herida que llevó para la cruz del Calvario. Y eso, pues es algo muy doloroso. Si andamos con el Señor y ya probamos de las mieles del Señor y volvemos a hacer lo malo, ¿podemos reconciliarnos? Claro que sí, pero es más triste o es más difícil porque volvemos a tener que recibir el pago, ¿verdad?, de nuestra maldad. Y esto el Señor lo hace con mucho amor. Y mientras tengamos la vida, tenemos la oportunidad, no sé qué piensen ustedes, pero mientras tengamos la vida, tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios. ¿Y cuántas veces le podemos fallar a Dios? Pues sería hermoso que nunca le falláramos, pero así como Él enseñó a Pedro las veces que tenía que perdonar, es porque son las veces que también Él nos puede perdonar a nosotros. Pero eso no quiere decir que tenemos que darle ocasión a caer. Al contrario, sentir el dolor de lo que Él está padeciendo, siendo un inocente o padeció siendo un inocente a causa de nuestra maldad. Sí, yo les quiero compartir un texto Sí. que está ahí un poquito atrás en Hebreos 3, ¿verdad? Versículo 12. Dice, mirad hermanos,
que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado, porque participantes de Cristo somos hechos, con tal que conservemos firme hasta el fin del principio de nuestra confianza. Entonces, el mismo escritor nos invita a que no nos apartemos de Dios, a que sigamos creyendo en Él y que unos a otros nos animemos, nos exhortemos a perseverar. Y si nos dice que no nos apartemos, es porque hay un peligro. Hay el peligro de albergar el pecado en nuestro corazón. Ahora, si albergamos el pecado en nuestro corazón, si somos falsos cristianos, pues a lo que yo veo, ¿verdad? En la escritura y lo que entiendo es que no vamos a poder estar cerca de un Dios santo. Entonces, ¿cómo podríamos asegurar que la salvación la tenemos segura si estamos viviendo deliberadamente en pecado? Y eso es bien tremendo, ¿verdad? Y eso es bien tremendo. Sí, Porque mira, en ese contexto lo que se refiere el verso ahí son a los judíos, ¿verdad? O sea que una vez que se convirtieron, ¿verdad? Pensaban en volver lo que era a su antigua senda, lo que era el judaísmo y apartarse lo que era de Cristo. Entonces eso es lo que crearía lo que es una apostasía. O sea, que no es simplemente una persona como que se aparta y cae por un momento, ¿verdad? Porque una cae una cosa, pero cuando te apartas conscientemente y deliberadamente, ya son cosas pero muy distintas, ¿me entiendes? Entonces, cuando ya tú echas a lo que es la verdad conocida, así, entonces, de quien realmente te puede salvar, entonces, ¿dónde en ti está lo que es esa salvación? O sea, no la hay. Y no porque Dios no quiera salvarte, sino porque tú mismo te apartaste lo que es de Dios. O sea, eso es lo que yo entiendo de ahí. Pero lo que yo iba buscando era en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 39, que dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la perseveración del alma. Entonces, ¿qué depende de eso? Que debe es permanecer firmes, ya sea, no importa que llegue momentos de debilidades, o sea, porque esos momentos siempre llegan. El que diga que no le llega, que me escriba a mí para yo y que me diga que cuáles son los trucos que hace, porque a mí me llegan, a todo creyente le llega ese momento de baja, pero también así hay altas también. Pero la diferencia es que uno persevera mientras otros abandonan, entonces eso se convierte en lo que es una apostasía. sí, completamente de acuerdo. Entonces, si podemos entender esta palabra apostasía, se refiere a lo que si yo ya he probado de las mieles del Señor, de sus bondades, de su perdón, de sus favores, es volver otra vez a mis malos caminos y apartarme del camino que me marca Dios. Así como los judíos, ¿verdad? Les hablaba para que pues, ya no regresaran a sus rituales, a sus ritos, a sus prácticas, a sus tradiciones, sino que aceptaran a Cristo y lo que caminaran con Él, pues ellos muchas veces empezaban a volverse atrás o a meter cosas que claramente ya no eran y estaban apostatando. En este tiempo estamos viviendo, hermanos, en un tiempo bien peligroso, porque estamos viviendo la gran apostasía. Y este tiempo de gran apostasía es terrible, porque los grandes apóstatas, un gran apóstata que tenemos en la Biblia, es el caso de Judas. ¿Se acuerdan? No Judas, el de los 28. Ese Judas no. Ese es Judas Tadeo. No, Judas Tadeo no. El otro discípulo, Judas Iscariote, aquel que era el tesorero de Jesús, que era discípulo de Jesús. Tenía la confianza completa de Jesús porque le dejaba a Jesús el dinero, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que él, ustedes, a ver, quiero saber qué opinan. ¿Judas Iscariote fue salvo y perdió la salvación? ¿O Judas Iscariote nunca fue salvo? ¿Qué opinan? Pero la Biblia, naturalmente eso, o sea, que cuando se refiere al hijo de perdición, o sea, eso era algo que ya estaba predestinado. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opinas, Martín? ¿Qué opinas, Ivonne, pastora? Yo opino que no fue, o sea, que nunca fue salvo. Ok, gracias. ¿Qué opinan los demás?
Yo igual, pastor, yo opino que no fue salvo. Judas, pues uno de los 12, estuvo allí cuando Jesús les dijo: reciban el Espíritu Santo, recibió potestad para hacer milagros, echar demonios. Estuvo 3 años con el mejor maestro que puede existir, con Dios mismo. Tuvo que haber sido de alguna manera salvo, porque hay ciertos principios que no sé, donde no nos podemos saltar cosas antes de recibir otras. La cuestión es que él, aunque se arrepintió, al final no fue a pedirle perdón. Jesús lo hubiera perdonado, aunque como dice el hermano Eniel, ya estaba predestinado para hacer esta traición, ¿verdad? Pero si él se hubiera arrepentido, tuviera el ministerio muy grande, hubiera sido un apóstol grandísimo. Imagínense que Jesús lo hubiera perdonado después de que lo traicionó. Sin embargo, no fue así. Decidió el camino del suicidio. Fíjense que, híjole, este tema, bienvenido, fíjense que este tema es bien tremendo. Si hablamos que Jesús era el pastor y que las ovejas estaban en el corral, este Judas, aunque claramente alguno iba a traicionar a Jesús, pero Judas era una oveja que estaba en el corral. Y Jesús los cuidaba y Jesús les enseñaba y Jesús les dio poder y recibieron el Espíritu Santo y sopló sobre de ellos y les dio de comer y vieron los milagros. Y esto es bien importante, era uno de los cercanos de Jesús, estaba en el rebaño de Jesús, estaba en su mano, ¿verdad? Y nadie podía arrancarlo de su mano, pero al final su debilidad fue más grande y hizo lo que tenía que hacer, que fue vender al Señor Jesús por unas monedas de plata. Por así decirlo, al final nadie lo pudo sacar de las manos de Jesús, pero él decidió salirse. Y se salió no solamente de las manos de Jesús, sino aún se salió del corral, ¿verdad? Y una de las cosas maravillosas, que aunque fue una traición tan grande, y yo creo que ustedes han recibido traiciones tan grandes, yo sé que también han pasado experiencias en donde han recibido traiciones tan profundas. Jesús, créanme que Jesús, en el corazón de Jesús, no estaba que Judas se perdiera. Él mismo lo enseña y la palabra lo habla, ¿verdad? Que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Que todos procedamos al arrepentimiento. El deseo de Jesús es que todos seamos parte de ese rebaño, que estemos en su mano y que procedamos al arrepentimiento. Ahora Judas sintió culpa. Judas se arrepintió porque lo hizo mal, inclusive devolvió el dinero. Lo único que le faltó a Judas es ir con Jesús y decirle a Jesús, perdóname. En vez de eso, lo que él hizo fue a la horca y terminó quitándose la vida. Sabemos que todas las personas que se quitan la vida, pues se van a ir directamente, ¿verdad?, al infierno. Pero Judas tenía el privilegio de haber experimentado el amor de Dios a través del perdón de Jesús, pero él decidió el camino fácil. A eso se le llama la gran apostasía. Cuando Dios nos revela tantas cosas, cuando Dios nos abre tantos misterios, cuando Dios nos abraza, nos cura, nos sana, nos levanta, nos tiene, ¿verdad?, cerca de Él, pero a veces nosotros decidimos salirnos, ya sea por trabajo, ya sea por dinero, ya sea por cuestiones sexuales, ¿verdad? Por desórdenes sexuales, ya sea por poder, por fama, y nos salimos, nos apartamos, y si morimos apartados de Él, pues quedamos perdidos. Miren, hay un texto, ¿me ayudas, Martín, a leerlo? Es primer carta de Juan 3, capítulo 3, versículo 9 y 10, por favor. Primer carta de Juan 3, capítulo 3, versículo 9 y 10. Acuérdense que en el Nuevo Testamento son cartas, en el Antiguo Testamento son libros. En este caso es primera carta de Juan. Cuando tú la, sí, cuando la tengas, compártenos. Sí, Sí, amén. gracias. Carta de Juan 3, 9 al 10, ¿verdad? Sí, por favor. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como
volador de noche, en el cual los cielos pasarán con grandes y los elementos abriendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella ahí serán quemadas. Gracias. ¿Y qué opinas tú de ese versículo? Perdón, pastor, me equivoqué, se me movió la hoja, No, primera de Juan 3, del 9 al 10, ¿verdad? sí, no te preocupes, pero ese texto quedó como anillo al dedo. Pero también Primera de Juan 3, 9 y 10 está muy buena. Son de esas diosidencias. Sí, bueno, la que leí hace rato fue primera de Pedro, igual 3, de 9 al 10, y ahorita voy a leer enseguida primera de Juan, primera carta de Juan, 3, del 9 al 10, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Qué tremendo texto, Martín, qué tremendo texto. ¿Qué nos puedes compartir algo de que llegues a ver de este texto? Pues yo en lo personal, pues aquí hace referencia de que pues los que somos nacidos de Dios, pues tenemos el temor, ¿no? El temor de Dios, de que sabemos de que está el pecado, y si nosotros lo practicamos, aquí nos da a entender de que entonces no somos hijos de Dios, sino hijos del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos ese temor y no creemos en realidad, o no tenemos la fe de que en realidad somos hijos del Padre. Así es. Gracias, Martín. Este texto, hermanos, es un texto tremendo y terrible, terrible. Porque mira, es una forma que muchas veces se usa y es un texto que le encanta a las personas sacar de contexto. Pero dice que cualquiera que es nacido de Dios, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿son nacidos de Dios? Sí, gracias, Eniel. Amén, yo también, pastor. Amén, hermano, gracias, Martín. Sí. Amén, gracias, hermana Rebeca. Y yo sé que también está Ivonne, ¿verdad? Fíjense, dice que entonces ustedes y yo, que ya nacimos de nuevo, ya no cometemos pecado. ¿Eso será verdad? Así lo dice tal cual la palabra. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. Y después viene una coma y dice, porque su simiente o la semilla está en él. ¿Cuál semilla? La semilla de Dios está en el que nace de nuevo. Y después dice, y no puede pecar. No es que no quiera, es que no puede pecar. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes pecan? ¿Pueden pecar? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que no hemos nacido de Dios? Y la pregunta más grande es, ¿habrá alguien que en realidad ya no peque? Porque dice, no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Y después habla de otros hijos, los hijos del diablo. Ay, Señor, qué cosa tan más tremenda. Entonces, si yo peco, soy hijo del diablo. Y si yo no peco, soy hijo de Dios y nacido de Dios. Y ahí es donde muchas personas se vuelven religiosas y tratan de proyectar una vida de perfección. Yo no peco, yo no me ensucio, yo no me junto con pecadores, yo guardo la palabra de Dios, yo casi no merezco el piso que camino, ¿verdad? Y yo no me enojo, yo no me deprimo, yo soy muy buena persona. Y así deben de ser los verdaderos cristianos. Y si no eres así, hijo del diablo. ¡Ay! Y cuando lo escuchamos así, pues nos condenamos porque la verdad que nos hace libres, nos recuerda, hermana Rebeca, pues que sí somos pecadores, que la verdad, pues sí nacimos de nuevo, pero pecamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿La palabra es una mentirosa? Pues no, la palabra no es ninguna mentirosa. Y aquí quiero compartirles algo muy especial que me ha ayudado en mi caminar con Dios. Entender que lo que no peca es la estatura o el tamaño o el crecimiento del hombre espiritual que hay dentro de cada uno de nosotros. Por ejemplo, nosotros somos como pues un refractario y dentro de nosotros hay un viejo hombre necio, terco, testarudo, rebelde, quejumbroso, peleonero, impulsivo, terco, panzón y flojo.
Ese se llama el viejo hombre. Y hay dentro de nosotros también una simiente, una semillita, ¿verdad? Que entró en nuestro corazón y a esa semillita se le conoce como el nuevo hombre. Es Cristo Jesús que ha nacido en nuestro corazón. Por eso la palabra nos enseña, ¿verdad? En varias ocasiones, a mí me conviene menguar, y a Cristo crecer, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y encontramos muchas porciones de este tipo que nos enseñan que dentro de mí hay dos naturalezas. Una, la naturaleza de Cristo, el nuevo hombre, el hombre espiritual, y otra, mi naturaleza vieja, terca y rebelde, que es el viejo hombre. Y los dos están peleando, ¿verdad? Que el viejo hombre queriendo hacer lo malo y el nuevo hombre queriendo hacer lo bueno. Y por eso tenemos estas luchas dentro de nosotros, que también menciona, ¿verdad? Quiero hacer lo bueno y no lo hago. Bueno, y es esta lucha constante. Ahora, ¿hasta qué momento vamos a terminar esta lucha? Hermanos, hasta que nos muramos. Mientras tengamos carne, este viejo necio testarudo y rebelde cabezón de Daniel, y así como cada uno va a tener el suyo, va a estar batallando para hacer lo que le dé la gana, que es malo. Mientras que también voy a tener la naturaleza de Cristo Jesús en mí, que esa se va a dedicar y se va a esforzar en hacer lo bueno. La naturaleza de Cristo Jesús en mí ya no peca, ya no comete error, ya no falla. ¿Quién falla? Mi naturaleza carnal, mi viejo hombre. Por eso nos conviene y se van a estar peleando. ¿Y quién va a ganar de los dos? ¿El viejo hombre o el hombre nuevo? Pues va a ganar aquel que tú alimentes más. Si tú alimentas más al nuevo hombre con tu oración, con tus alabanzas, con tu búsqueda, ¿verdad? Aprendiendo en estos devocionales, oyendo al templo para aprender, el hombre espiritual se va a poner fuerte. Y sabes una cosa, no le va a ganar el hombre carnal. Pero por el otro lado, si no tomas las cosas de Dios en serio, si todavía tienes tus pecados ocultos, si todavía haces cosas que sabes que están mal, crees engañar a las personas, pero pues a Dios no lo engañas y todavía sigues cometiendo estas faltas, estos errores, lo peor, no sientes arrepentimiento hasta que te cachen. Ese es el momento en el cual tú estás alimentando más a tu carne y tu carne va a gobernar tu vida. Siempre va a existir esta lucha entre hacer lo correcto y hacer lo incorrecto. Judas, cuando pecó, tuvo esta lucha. Cuando entregó al Señor, tuvo esta lucha. Cuando tenía las monedas en sus manos y vio lo que había hecho, tuvo esta lucha. Y el hombre espiritual fue y entregó las monedas. Pero el hombre carnal fue y se ahorcó. Al final, ¿cómo terminó su vida? Ahorcado. ¿Y sabe qué le pasan a los ahorcados? Pues se pierden. Y por el otro lado está un Saulo, ¿verdad? Un Saulo de Tarso, un hombre erudito, pero bien carnalote, y tiene esta lucha, ¿verdad? Y empieza a hacer cosas tremendas y terribles contra los seguidores de Cristo y los empieza a perseguir, los empiezan a matar y a apedrear, y él está liderando a los grupos de persecución, pero de repente tiene un encuentro con Jesús y nace en él también, ¿verdad? Su simiente que no peca y empieza a tener esta lucha y él se quebranta y él se arrepiente y deja de ser el perseguidor, el que estaba perdido, el que estaba en contra aún del cristianismo. En ese tiempo no eran los del cristianismo, en ese tiempo eran los del camino. Más adelante ya les pusieron cristianos, ¿verdad? Pero estaban contra los seguidores de Jesús y ¿saben una cosa? Él pasó a salvación. Ahora esa salvación de su vida tenía que luchar constantemente. ¿Usted lucha? Yo sí, y mucho. Y yo sí me doy cuenta que los cristianos sí lloramos, y sí pecamos, y sí fallamos, y sí nos deprimimos, y sí nos pega la ansiedad de repente. Ahora le dicen burnout, pero es ansiedad. Y sí, pero ¿sabe una cosa? En el corazón del verdadero cristiano está, Señor, perdóname, sí me equivoco, pero sí quiero vencer. Sí quiero más de ti. Sí quiero que crezca, Señor. Me sigo cayendo, no es mi intención, pero ayúdame a mejorar. Y claro que entre más joven la persona va a ser más propenso a lo mejor a esta lucha. Aunque todos, en todas las edades, aún ancianos, se sigue teniendo esta batalla de la que habla mi esposo.
Pero en el caso específicamente de jóvenes, este grupo va, sé que de todo, ¿no? Pero hablando a los jóvenes, a los que vayan a ver después, no te desanimes, ya pasamos por ahí y es complicado, ¿verdad? Porque a veces se quiere explorar las cosas que hay en el mundo, a veces se quiere probar, a veces se quiere ser igual que los amigos, porque si no, uno es el bicho raro. Te lo comparto yo que pasé por todas las etapas, desde niña hasta la universidad como cristiana y pues siempre el bicho raro, ¿verdad? Porque es diferente, porque le enseñan de Cristo Jesús y es bien complicado. Y claro que las tentaciones están ahí, claro que a veces no se logra vencer todo, pero una cosa sí sé que si tú ya estás en los planes de Dios va a ser fiel para sostenerte y si tú vas y le suplicas y te arrepientes, le pides perdón, Él va a ser fiel para salvarte. Ahora, quisiera yo comentar porque se va el tiempo, ¿verdad? De que hay situaciones en las que la Biblia también nos es clara de que tenemos que tener cuidado de no perder específicamente la salvación. Y nada más hago la mención porque ahondar en los temas que voy a decir nos llevaría a otras horas. Entonces, nada más les menciono la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es un pecado que nos dice la Biblia que quien lo comete no hay perdón y claro que para llegar allí se necesitan muchos pasos o varios pasos para ser un verdadero blasfemo. A veces se confunde este pecado y podemos llegar a pensar que por algo que se hizo, entonces no estoy perdonado. Pero hay ciertos pasos que llevan hasta la total blasfemia. Eso se encuentra en Marcos 3:28 al 29, no lo voy a leer, pero habla de eso. Y la otra es que somos responsables también por las palabras que le digamos a nuestro prójimo. Si le decimos tonto, necio, la Biblia dice raca, pero nosotros no usamos esa palabra, pero si lo usamos, eres un tonto, eres un, no sé, vamos a decir, eso, eres un, y pónganle las palabras que ustedes sepan, también somos culpados del fuego del infierno. Entonces que tenemos que tener cuidado de cómo tratamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, aunque digamos es que sí se lo merece, no tengamos cuidado con nuestra boca. Pero ahí mi esposo estuvo enseñando en el templo algo muy bonito acerca de esto y nada más quería hacer énfasis yo en esas dos cosas donde la Biblia sí señala específicamente el no perdón o el fuego del infierno. Pues. Y más, sí, adelante, Niel. Adelante. Bueno, de hecho, lo que ustedes estaban diciendo, sí, es muy interesante. Y eso de que del que no peca, el que peca, hay que entender el contexto de cómo se dicen, de cómo lo dicen. Porque mira, el que dice que, cuando dice que no se refiere a que, por ejemplo, un varón perfecto que no peca, no es que no peque en sí, sino que es alguien que no abraza el pecado. En ese sentido, eso es lo que lo diferencia. Alguien que se aparta de él, pero que en su naturaleza pecaminosa, como usted dijo anteriormente, lo hace, pero no hace como por su querer así totalmente, sino por su naturaleza, por su condición. Entonces ya el apóstol Pablo habló del varón perfecto. Algunos malinterpretan lo que es ese verso, porque si él no pudo alcanzar lo que es esa estatura de varón perfecto, que uno leyendo sabe cómo andó Pablo, ¿cómo lo haremos nosotros? Entonces, lo que se refiere a varón perfecto es a alguien que ya alcanzó cierta madurez en el Señor, no que no peca. Amén, muy bien, hermano Daniel, gracias, muy bien. ¿Quién es ese varón perfecto del cual habla? Aquel varón perfecto, ¿verdad? Hasta que alcancemos Hasta que todos lleguemos y a la todos medida de la lleguemos. fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida o a la estatura. Ese varón perfecto es Cristo Es Jesús. Y nuestro reto es que ese hombre nuevo, Cristo Jesús, crezca completamente y nos llene completamente y podamos llegar a esa estatura. Un reto, pero no es imposible con la ayuda del Señor, ¿verdad? Y hermanos, este tema, hay muchos más temas, ¿verdad? Díganos de qué quieren que les compartamos el siguiente tema. Vayan pensando en eso. Pero les quiero leer un último versículo y les quiero hacer 3 preguntas. Si ustedes las pueden apuntar ahí en una libretita, Ivonne, Martín, Eniel, hermana Rebeca, si las pueden ahí tener una libretita y apuntarlas y reflexionar en estos días sobre ellas, se los agradecería. El último texto que les quiero leer en esta noche es Mateo 24:13 y dice la palabra de Dios: el que perseverare hasta el fin, este
será salvo el que perseverare hasta el fin, el que se esforzare hasta el final, el que luchare al final contra esta naturaleza pecaminosa en su ser. Ese es el que va a ser salvo. No es salvo el que tiene las victorias, sino el que está peleando. Esta carrera no es de velocidad, esta carrera es de perseverancia. Y ahora sí, 3 preguntotas. ¿Están listos? Gracias, señor. La primera pregunta es, ¿sigues conectado? Fíjate que no es lo mismo conocer a Dios que estar conectado con Dios, así como el pámpano. ¿Sigues conectado o ya te afanaste y te desconectaste? Segunda La pregunta. pregunta es más Bueno, general. es en general, tú reflexiónalo. Si, Ok. si quieres compartirnos algo, está bien sobre esta pregunta. Si alguien quiere compartirnos, está bien. Y si no, entren a su habitación de la sinceridad y platíquenlo con sinceridad. No importa, ¿verdad? La posición que tengamos en la iglesia, en el ministerio, el conocimiento, necesitamos estar conectados con Dios. Bueno, empiezo yo primero. Sí, gracias, señor. Ok. Bueno, en mi caso, no diría yo que lo estoy como que ejerciendo al 100%, porque mira, claro, tenemos lo que son luchas y dificultades, más en este último tiempo, que son tiempos, digamos ya, ya que por ejemplo, uno mira lo que es luchando contra el que persigue al creyente, con el mismo creyente, con uno mismo y hasta con el que no nos persigue, ¿sabes? Porque el que no nos persigue anda haciendo guerra por ahí. Entonces uno lucha con todo eso, aparte de los afanes del día a día. Entonces cuando uno quiere lo que es tratar de conectarse con el Señor, por ejemplo, orar, por ejemplo, 1 hora, no sé si a ustedes les pasa también, como que se le hace como que difícil, un tanto incómodo. Entonces, eso de si uno se desconectó, hay que verlo como que en qué tipo de sentido. Si uno se desconectó en lo que es completamente, o si estamos en la lucha para quedarnos lo que es conectado. Muchas gracias. Es cierto. El que está luchando permanece conectado. El que ya no está luchando porque está ocupado en otras cosas, ese ya se ha desconectado. A veces con persecuciones en él, tremendas persecuciones. A veces con cosas tan sencillas y tan sutiles como esas pequeñas zorras que nos distraen. Sí, Mira, y eso también porque mira, hay personas que se abandonan lo que es el Señor, ya sea que, por ejemplo, mira, andan en la iglesia, ¿verdad? Entonces de que le llega un trabajo, por ejemplo, tuve que comenzar a frecuentar menos y hasta el paso de que pueden terminar de que lo que es en descarrilamiento, o sea, que se apartan lo que es del camino. Entonces, hay que ver cómo, qué tipo de, si tú sigues luchando, tú que te apartaste, o estás enfriado, o sea, porque alguien que está frío sigue, pero anda por ahí delirando. Entonces, sí. el Señor lo que necesita es a que encendamos el fuego que hay dentro de nosotros. Amén, Eniel. Amén. Sí, es cierto. Y esto me lleva a la segunda pregunta. A ver si alguien más quiere participar, ¿eh? Todos son opiniones valiosas y gracias por la confianza. Fíjense, segunda pregunta. ¿Sigues creyendo? La pregunta es, ¿sigues creyendo? Ahora, la Biblia dice que debemos permanecer fundados y firmes en la fe. No es el pase de entrada al cielo. Es un camino que se debe de avanzar hasta el final. Pero la pregunta es, ¿sigues creyendo? ¿Alguien quiere compartirnos un poquito? Mencionado por nombre. Ok, Ivonne, ¿tú qué opinas de esto, Ivonne? O Martín, ¿tú qué opinas de esto, Martín? ¿Sigues creyendo? Gracias, Ivonne. Ay, perdón, es que me venía bajando de la calle, pero ya entré a casa. Sí, Ivonne, no te preocupes. Qué bueno que ya estás en casita, ya es noche. La verdad es que qué bueno que ya llegaste. ¿Cuál es la pregunta, perdón? La pregunta es, ¿sigues creyendo? Les compartía, ¿verdad? Que debemos permanecer firmes en la fe, pero que la fe no es el boleto de entrada al cielo, sino la fe, para entrar al cielo, la fe la tenemos que tener durante todo nuestro camino hasta el final. ¿Tú qué opinas de eso? Pues, bueno, respondiendo a la pregunta, yo sí sigo creyendo, creo que a pesar de vivir últimamente, he visto igual la fidelidad de Dios y sigo creyendo en que pues Dios siempre es bueno. Como pues escuché un poco del estudio, de repente se me cortaba, pero pues yo sí creo que Dios, o sea, sí creo fielmente en que Dios es soberano, Dios es todopoderoso. Y sí, o sea, mi respuesta definitiva es que sí creo. Gracias. ¿Tú, Martín? Sí, amén. Yo de mi parte sí sigo creyendo porque pues en mi caminar, en mi vida, hasta el día de hoy, he podido ver la misericordia
de Dios en mi vida. He visto cómo Él me ha guardado de muchas cosas y sé que cuando estamos en lucha, la mano de Dios está obrando, aunque nosotros no vemos, no podemos ver al alcance de lo que Él puede ver, pero tenemos la fe. Bueno, yo tengo la fe de que Él está obrando en mis batallas y que aunque yo no vea, sé que Dios me va a dar la victoria en cada una de mis batallas. Amén. Jesús fue muy claro, nadie te va a arrebatar de su mano y nadie es más fuerte que Él, pero tú sí puedes soltarte si decides irte. Por eso, lo más importante es cuidar nuestra vida espiritual, porque no sabemos cuándo va a llegar la hora en que vamos a presentarnos delante de Él y vamos a tener que dar cuentas. Acuérdense que nuestra vida es efímera y nadie sabe en el momento en que va a partir o que tal vez escuche la trompeta en el cielo y Jesús venga por su iglesia. Por eso tenemos que estar listos. Y más allá de crecer rápido, es permanecer constantes. Y en verdad que yo les agradezco tanto que nos hayan escuchado hasta el final. Yo espero que este tema sea de mucha bendición, hermana Rebeca. Sí, nada más eran 3 preguntas. Sí, Aquí vamos a la segunda. me faltó una, Creo perdón. que ya escuché como el tono cuando ya nos despedimos y creo que falta una pregunta. Sí, perdón. A ver, yo se la voy a hacer a usted, hermana, Ah, hermana Rebeca. Fíjese, la tercera pregunta es, ¿tu vida refleja el cambio? Ya muchos me dijeron que sí siguen conectados, muchos me dijeron que sí siguen creyendo, pero esta tercera pregunta es, ¿tu vida refleja el cambio? interesante pregunta. Recordemos que hay varias perspectivas. La mía, ¿verdad? La del otro y la verdad. Ok, Entonces, pero fuera de eso, yo una sola cosa sé, que no soy la misma que cuando recibí a Cristo. Entonces, por pequeños o grandes que lleguen a ser los cambios de una persona, claro que en Cristo existe ese cambio. A lo mejor no es lo que no soy lo que quisiera, lo que debiera, pero también sé que no soy igual. y si tú has caído, no te acomodes en el pecado, no te acomodes en el pecado. No, que el enemigo no te engañe diciéndote que mejor te apartes o que no eres digno o que no eres merecedor. La verdad es cierto, indignos y inmerecedores somos, pero Jesús no nos rechaza, ni nos juzga, ni nos critica. Él tiene los brazos abiertos para perdonarnos, para sanarnos y para restaurarnos. Así que nunca vayan a creerle al diablo que dice, ¿sabes qué? Ya estás jugando, otra vez estás fallando, eres un hipócrita, eres un falso. ¿Saben por qué les digo eso? Porque yo escucho esas voces. Pero ahí es donde tenemos que decirle al enemigo, ¿sabes qué? Cállate, diablo mentiroso. Sí me caí, sí fallé, sí volví a hacer algo que no quería, pero voy a correr a los pies de mi Padre y le voy a pedir perdón. ¿Y saben lo maravilloso? Que Papito Dios siempre tiene los brazos abiertos y que hay suficiente sangre para perdonar nuestros pecados y levantarnos y ayudarnos a crecer hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a crecer hasta que maduremos. No es, este camino no es de los perfectos, al contrario, es de los imperfectos que Él está perfeccionando a través de su amor. Ahí se escuchan los ladridos, es la bimboya que anda cuidando la casa, pero este tema es bien bonito. Yo sé que salieron varias cosas. Una de las personas preguntaba en el grupo acerca del suicidio. Y saben una cosa, él a mí me salvó del suicidio, de la muerte, de quitarme la vida, tal vez como un Judas. Y me dio la oportunidad y hoy le sirvo a él. Y no soy perfecto y me equivoco. Y creo que mientras más conozco de Dios, más cuenta me doy de lo monstruoso, espantoso, berrinchudo, necio, terco, testarudo que soy. Pero eso me obliga a humillarme más y decirle, Señor, quiero más de ti, quiero que tú crezcas. Ya no quiero mi naturaleza, quiero tu naturaleza en mi vida. Y hasta este día Dios ha sido fiel. ¿Fácil? ¿Verdad que no, Eniel? ¿Verdad que no, Martín? ¿Verdad que no, Ivonne? ¿Verdad que no, Rebeca? No ha sido fácil, pero el Señor, si estamos cerca de Él y nos guarda, ¿quién nos va a poder arrebatar? Así que los motivo, hermanos. ¿Cómo ven? ¿Quieren opinar algo? Yo me pongo a platicar, ¿verdad? Pero ¿ustedes quieren opinar algo? ¿Quieren compartirnos algo? ¿Les fue de bendición? ¿Qué tema les gustaría que viéramos la última vez antes de que oráramos? Pues yo puedo escuchar
escuchar muy poco porque sí, en la carretera se me cortaba mucho la señal, pero sí se me hizo un tema muy edificante, como toda la palabra de Dios. Y a mí hay un tema que me ha estado como retumbando mucho en la cabecita, que sobre el yugo desigual. Ok, Me gustaría estudiar un poco acerca de eso. me hace un gran tema. ¿Alguien más? Ujú. Y bueno, para mí, ahora sí que estar aquí primeramente, pues reunido, para mí es de gran bendición, es bueno ser, aprender, porque a veces nuestra propia prudencia cree que ya sabemos lo que tenemos que saber, pero no, aún hay más por aprender, aún hay más por discernir en la palabra de Dios, ahora sí que es santa, es clara, pero a veces nos olvidamos de que tenemos un libro sagrado en el cual podemos encontrar todo, donde si le pedimos a Dios que Él sea el que hable en nuestras vidas, ahí podemos encontrar la respuesta. Y para mí es un tema que sí, la verdad, me llenó en esta noche, porque sí, a veces creemos que la salvación ya la tenemos ganada, pero no, la lucha es diaria, la lucha es constante, porque el diablo está a cada hora, a cada momento metiéndonos ideas en la cabeza y tenemos que estar luchando, estemos donde estemos, en la casa, en el trabajo, donde estemos, porque las luchas y las peleas siempre van a estar presentes y pues yo ahora sí que les agradezco por hacerme parte de este grupo y pues que Dios les bendiga, pastores, que Dios los bendiga y los siga edificando para poder nosotros recibir una buena enseñanza. Amén, gracias. Mi hermano Martín es nuevo en el grupo, ¿verdad? Y ya hemos estado con él allá en Jerez, Zacatecas, caminando juntos y para nosotros es una alegría que estés también en el grupo. Sí, amén. Ha sido de mucha bendición para mi vida, yo sé que también va a ser de bendición para tu vida y perseverando. Hermano Eniel, bueno, no, es que luego, sí, por el internet, por la noche, para mí, nosotros ahorita son las 11 y ya es noche, para mi hermano es casi la 1. Sí. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar. Y déjenme orar por ustedes. Padre, Padre, Papito Dios, Jehová, gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo en el que hemos aprendido de tu bendita palabra, Señor Dios. Gracias por tu regalo inmerecido, Señor Dios. Ayúdanos, Padre, a que nuestro caminar sea sin miedo, Señor. Que nuestro caminar, Señor, sea sin soberbia, Señor Dios. Por favor, tú examina nuestros corazones. Si hay cosas que nos están alejando de ti, Señor amado, danos la fuerza para quitarlo, para cortarlo, Señor, y para volver a ti. Te lo ruego, Señor amado. Ayúdanos a permanecer conectados a ti, Señor. Ayúdanos a volvernos a ti, Señor. Padre amado, no por mis fuerzas es que estamos, no por nuestras fuerzas que estamos de pie, Señor Dios, sino porque tú eres la fuente de la vida, la fuente de la fortaleza, la fuente, Señor Dios, de la eternidad, Padre, que nos ayuda, que nos sostiene, que nos levanta. En todo tiempo, Señor, tú sigues siendo fiel y sigues siendo bueno. Padre, gracias porque sabemos que nadie nos va a arrebatar de tus manos. Y nosotros no queremos salir de ahí. Sí queremos, Señor amado, más de ti. Crece en nuestros corazones, crece en nuestras vidas, Señor Dios, y ayúdanos a seguir adelante. Y que la bendición que cada uno de tus hijos ha recibido en esta noche, Señor Dios, les acompañe, les guarde, les fortalezca, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. 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 Dios te bendiga. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Por favor, compártelo con alguien más si crees que le sea de bendición. Y si quieres participar, únete al grupo de WhatsApp.